Bueno, así de golpe aparecemos los tres y de golpe también le damos la bienvenida a Viridiana Ríos. A Viri Ríos. Correcto. Viri Ríos. ¿Por qué? Bueno, porque trae un libro calientito, otro gran libro, un libro colmado de información, pero además un libro muy oportuno, siempre muy oportuno porque derriba falacias, derriba mentiras, como eso tan extendido de que los pobres son pobres porque quieren. Así es. Y es un libro que hay que agradecer porque efectivamente esas falacias tan propensas, a las que son tan propensas la derecha, o la ignorancia en general, son tan extendidas y es muy importante combatirlas, claro, pero combatirlas con información como lo haces. Bienvenida. Al contrario, un gustazo estar por aquí y bueno, sobre todo muy contenta de traerles el libro. En esta ocasión es una coautoría con Raimundo Campos. Raimundo Campos es el director del Departamento de Economía del Colegio de México. Doctor en Economía. Doctor en Economía por la Universidad de Berkeley. Entonces, ambos, como ustedes saben, hemos hablado por mucho tiempo de desigualdad. Y algo que nos pasaba a ambos cuando hablábamos de este tema era que nos encontrábamos con un montón de gente que creía una serie muy larga de falacias sobre ingresos, sobre meritocracia, sobre salarios, sobre racismo, sobre clasismo. Y entonces nos dimos a la tarea de juntos escribir este libro precisamente para derrocar estas ideas que son muy falsas, pero que para algunos mexicanos se han vuelto sentido común. Ideas como que el pobre es pobre porque quiere, como que los chavos tienen mejores salarios porque trabajan menos, como que las personas que reciben programas sociales dejan de trabajar o se gastan el dinero en tonterías, como que las personas del sur pagan menos impuestos que las del norte o que son más flojas, o como que los patrones ya no pueden subir los salarios porque si los suben las empresas quebrarían, o que es bueno reducirle los impuestos a las empresas, a las grandes empresas, para que éstas puedan crear más empleos y más trabajo. Todas estas ideas que eran sentido común durante el neoliberalismo y que por varias décadas se sembraron en la opinión pública. Pero que son vigentes, Bill. Siguen vigentes y entonces es urgente derrumbarlas. Hay varias de estos planteamientos que, digamos, pueden pasar por inocentes y no le hacen daño a nadie, digamos, pues pueden simplemente ser, bueno, pues es una idea equivocada y pues ni modo, alguien por ahí te va a desmentir y se acabó. Pero hay otras que constituyen el corazón del neoliberalismo. Correcto. Pongo dos ejemplos que tú citas aquí, que son, pues sí, parte de una filosofía económica, parte de una idea económica. Una es la idea del crecimiento, por ejemplo, ¿no? Correcto. Cuando el PIB se va a los 10%, que en México nunca hay PIBs de 10, pero cuando el PIB crece y el crecimiento se va al techo, entonces pues en automático la pobreza disminuye, por ejemplo, una idea. La otra, que también es un planteamiento muy neoliberal. El salario provoca inflación, hay que contenerlo, el salario, y de todas maneras en el salario mínimo no está todo mundo, o sea, hay muy poca gente, ¿no? Pero provocan daños enormes. A ver, esto que mencionas es muy importante, porque el ideario del neoliberalismo se volvió sentido común en las facultades de economía, entre los medios, en la comentocracia, y de pronto la ciencia avanzó, la ciencia económica avanzó, empezó a identificar, por ejemplo, que sí era posible subir los salarios, que no se tenían que reducir los impuestos a las empresas, etcétera, pero lo que no avanzó fue la calidad de la discusión pública. Fue lo que se consideraba pues precisamente sentido común en los medios. Por eso creo que este libro Así no es era tan urgente de escribirse, porque ahora que estamos pasando por una transformación ideológica en este país, como tú bien dices, muchas de estas ideas siguen demasiado vivas y bueno, es momento de retarlas y de acabar con ellas. Hay condiciones para que en la conversación pública, no solamente en el debate público, sino la conversación que se suele dar en los espacios de opinión, en los medios de comunicación, no solamente en las mesas. Tú adviertes posibilidad
de debatir, o tú, que también sueles ser muy activa en el debate público, encuentras en los adversarios, particularmente de la derecha, disposición a discutir, o de plano están cerrados a este debate? Claro. Mira, yo creo que en su mayoría están cerrados, pero yo creo que también son como los violinistas del Titanic, que están tocando la última canción en un buque que se va hundiendo. Entonces ya no creo que siquiera haya que tratar de tener interlocución con personas que tienen ideas tan rancias y realmente tan poco factuales, porque esto es muy importante. Lo que se muestran así no es evidencia científica, son datos, es información, son estudios académicos. Entonces yo creo que ya creo que ya no vale tanto la pena hablar con ellos, pero lo que a Raimundo y a mí sí nos preocupa es el daño que ellos han hecho sembrando esas ideas en el público en general, haciendo que el público en general crea esas ideas. Y entonces este es el momento justo pues de dejar de creerlas. Y ¿sabes qué? Creo que este libro, perdón que los interrumpa, este libro no está hecho necesariamente para líderes de opinión, para nada. Este es un libro que está hecho para ti, que te sientas en una cena con tu tía. Correcto. Y que tu tía tiene estas ideas que te va a decir, no, pero es que ya no suban el salario. Famosa. La tía es muy importante. Y de pronto nos faltan los argumentos para debatirle correcto. a la tía. Sí, bueno, sí, todos están aquí. Sí. Bueno, todos evolucionamos, sobre todo en las edades del señor Delgado y yo, porque a nosotros nos agarró el neoliberalismo jovencititititos, Sí. y nosotros crecimos en el neoliberalismo, o sea, es decir, nuestras carreras se hicieron en confrontación con el dogma, pues, Claro. ¿no? Hay muchas ideas que avanzaron, que evolucionaron y que fundamentaron gobiernos completos. La idea del reparto, por ejemplo, en México está muy basada en la idea de que pues si crecen las grandes fortunas, lo que menciona mucho López Obrador, Claro. Entonces pues ya simplemente por ósmosis o por goteo, como le quieras llamar, entonces los de abajo, Claro. y entonces evades la responsabilidad del reparto. Claro. Esos mitos pues construyeron políticas públicas, bien. Claro. Y ¿sabes qué? Ahí ahora se están generando ideas nuevas. Por ejemplo, algo que repite mucho en nuestra presidenta electa es que los árboles se tienen que regar desde abajo, que es precisamente la idea opuesta de regar hacia arriba y esperar a que, o sea, es decir, darle a los ricos y esperar a que gotee hacia el resto, ¿no? Pero de pronto vamos escuchando estas nuevas ideas, por ejemplo, de que primero los pobres, de que se riegue por abajo, etcétera. Pero todavía nos sigue faltando sustento teórico de información y de datos Correcto. para poder debatir y para poder mostrar que esas ideas sí están a la vanguardia de lo que entendemos y de lo que necesitamos para crear un país más justo. Es que cuando formulé el asunto de la conversación pública, no solamente me refería o lo ponía aparte a los debates que se supone entre iniciados. Cuando hablo de la conversación pública es la que tenemos con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, que dentro de la pluralidad, que es muy bueno que exista, hay de pronto anidados prejuicios. Así es. Y lo que este libro, yo advierto efectivamente, es que provee de insumos informativos para decir, a ver, primo hermano, no es cierto que el pobre está pobre porque quiere. Y el libro da elementos que justamente para educar al primo hermano o a la tía panista o a la... no es para los iniciados, es para las personas que van en el camión y que pueden perfectamente, a través de este libro, conversar con el compadre, darle esos elementos que lo hagan también cambiar de opinión, derribar ese dogma, ese prejuicio. Algo que hicimos y que a mí me gusta mucho en este libro es que el libro empieza con un test, con un examencito. Y tú puedes tomar el examencito y al final ver cuántos puntos tienes, y los puntos indican más o menos tú cuántos mitos crees, ¿no? El mexicano promedio, son 11 distintos mitos. Bueno, el mexicano promedio se saca 7
Entonces, bueno, casi 8. Sí. Entonces, estamos en un aprieto porque sí hay muchos mexicanos que todavía creen en estos mitos, ¿no? Y lo padre es que a lo largo de todo el libro tú puedes ir viendo no solamente quién cree esos mitos, qué porcentaje de los mexicanos lo creen, sino qué tipo de mexicanos lo creen. Es decir, género, educación, incluso preferencia política. Y ese de preferencia política es súper interesante porque sí te das cuenta, pues, digamos, el bagaje ideológico de cada partido y de cómo las preferencias de los votantes sí están relacionadas con sus propios prejuicios. Voy a comenzar del número 13. El número 13 de este test que formulan Viri Ríos y Ray Campos dice: las empresas no pueden subir los salarios porque quebrarían, y da 4 opciones: muy de acuerdo, en desacuerdo, muy en desacuerdo. 12. Las nuevas generaciones son más flojas, por eso ganan menos. 11. Si se reducen los impuestos habrá más empresas y trabajos. 10. El gobierno gasta de más. Ahí me quedo. El gobierno gasta de más y debe ser adelgazado solamente para las actividades que es el modelo neoliberal, nada más para regular. Pero hay personas que estas 4 preguntas del test dicen muy de acuerdo. Sí, claro, un montón. De hecho, el gobierno gasta de más. Si recuerdo correcto, hay que ver el dato correcto, pero me parece que cerca del 70% de la población dice que el gobierno gasta de más. Cuando en realidad 63% de la población. 63% es una cantidad enorme. Es una cantidad muy grande que dice muy de acuerdo. Entonces, esto ¿de qué nos habla? Pues nos habla de que primero hay una estigmatización al gasto público. Lamentablemente el neoliberalismo nos dejó la idea de que para qué sirve, de que el Estado no sirve de nada, de que todo se lo roban, de que no vale la pena gastar en nada. Hay una estigmatización de los programas sociales también. La gente de pronto siente que si se aumenta el gasto social, pues la gente va a dejar de trabajar y a las empresas les va a costar más trabajo contratar. Pero también, y creo que es muy importante, hay un desconocimiento de la cantidad de dinero que se necesita para tener un Estado funcional. Por ejemplo, nosotros mostramos cómo el gasto en salud en México tiene aproximadamente el mismo nivel que el gasto de países de África subsahariana. Estamos hablando de Namibia, de Botswana, cuando nosotros necesitaríamos un gasto del doble solamente para estar cercanos al promedio mundial y a lo que se gasta en América Latina. Sin considerar que estamos en rezago. Correcto. Entonces, ese tipo de cosas también nos ayuda a entender el camino que debemos seguir, ¿no? Y el enorme margen que existe para ampliar el gasto público en este país todavía. Sí hay más conciencia con respecto a lo que había en años anteriores ahora, de que tenemos que generar un gasto social más poderoso, que se necesita un estado de bienestar en una nación con tantos millones de pobres. Pero también al mismo tiempo algo sucedió, y ahí te preguntaría, porque las fortunas de los hombres más ricos de México crecieron también en este sexenio. Sí. ¿Cómo lo explicamos? Bueno, ahí hay que decir 2 cosas. Por un lado, es verdad que las fortunas de los hombres más ricos crecieron, pero también tenemos que decir, y es la verdad, que las fortunas de los hombres más ricos de todo el mundo crecieron, y eso se debió a el rebote que hubo después de las caídas, después de la pandemia, en las bolsas. La gran mayoría de la riqueza, cuando tú estás hablando de esas personas, la gran mayoría de la riqueza es bolsa, o sea, ya son fluctuaciones, es un efecto bursátil. Pero, y eso está mal, o sea, tenemos que ponerles un impuesto a la riqueza, tenemos que controlar esas riquezas absurdas. Pero lo que se observó también durante este sexenio fueron reducciones en la desigualdad de ingreso, es decir, en el flujo, ya no en la cuestión bursátil, que es capital, sino en la cuestión de flujo. México redujo su desigualdad de manera muy importante. De hecho, yo lo tengo medido como la reducción en desigualdad más importante desde la época del Milagro Mexicano. Desde los 60. Sí, realmente fue extraordinario lo que pasó en este sexenio. En el sexenio. Uh-huh. No solamente en términos de la reducción de la pobreza patrimonial, uh-huh, sino desigualdad. Desigualdad. Sí.
Lo que sucedió fue que el ingreso, sobre todo de las personas de menor poder adquisitivo, aumentó muy considerablemente debido al salario mínimo, a la reforma al outsourcing y a la mejora en la representación sindical. Y el salario de las personas del 10% más rico, el salario, ojo, sí se redujo. Es decir, sí hubo ahí una contracción en los niveles más altos de ingreso. Bueno, eso te podría explicar, porque sí es un contraste tremendo. La fortuna, por ejemplo, de Germán Larrea fue de casi 1000% su aumento en este sexenio. Sí hay una parte muy bursatilizada de su riqueza, pero también tiene muchos fierros. Claro. O sea, es un personaje, sí, claro. Bueno, casi todo tiene los ferrocarriles, por ejemplo. Y una parte sí está bursatilizada. Entonces, la explicación viene por la parte bursátil. Sí, correcto. Incluso si tú miras ya no la lista Forbes de México, sino la lista Forbes del mundo, te das cuenta que los millonarios mexicanos, de hecho, cayeron un poquito. Cayeron en comparación con los millonarios del resto del mundo. Y eso precisamente se debe a que, si bien a todos los millonarios les fue bien por el rebote del COVID, sí se observa que a los millonarios mexicanos les fue marginalmente un poquito menos bien. Ahora, les fue re bien, no los vamos a defender, ¿me explico? O sea, sí se necesita un impuesto a la riqueza, pero... Eso. Ajá. Impuesto a la riqueza. A ver, tú, por ejemplo, Viri, eres partidaria de la necesidad de hacer una gran reforma fiscal. Eres partidaria de no misceláneas, entrar y hacer la gran reforma. Yo sí. Y creo que este es nuestro momento en el sentido de que hoy por hoy... Grabar riqueza. Pues no solo grabar riqueza, también se tiene que aumentar el ISR de personas físicas. O sea, no puede continuar siendo 30 y tantos %. Tienen que ser 40, 45, como es en Francia, como es en Dinamarca. Sí. Si queremos ser Dinamarca, pues necesitamos los ingresos de Dinamarca. Creo que también hay una necesidad de mejorar los impuestos a la herencia que existían hasta 1963. Se quitaron precisamente durante la época neoliberal. Creo que hay que también repensar algunos de los recovecos que se utilizan para evadir impuestos por los grandes corporativos. El principal evasor fiscal en nuestro país son las personas, son los renteros, son las personas que rentan una vivienda o un departamento. El 73% de las rentas en este país se pagan por debajo de la mesa. Te exigen que las pagues en efectivo y en muchas ocasiones sin siquiera tener un contrato. Bueno, eso es un montón de dinero que se debiera estar cobrando en impuestos. Sí. Entonces, hay una gran evasión ahí ese es un segmento... 73% de los renteros, de las personas que reciben dinero en rentas, lo hacen por debajo de la mesa. Ahora, todo es costo de oportunidad siempre. El costo de oportunidad es muy importante para la economía, sobre todo porque tienes que generar el discurso específico y esperar el momento concreto como para poder aplicar una política pública que afecte sectores muy particulares. Claro. En el términos de una reforma fiscal agresiva para México, ¿ves momento, Viridiana? Mira, yo sé, gracias. Es que como son términos cosas tan serias, ya me tienes que decir doctora Ríos. Pero ya dejo de ser Viri. Es momento para una Viridiana Ríos, es correcto, doctora Viridiana. Bueno, yo pienso que sí. Que sí, te voy a decir por qué. Entiendo la lógica de la eficiencia administrativa y de que si nosotros nos volvemos más eficientes en el cobro del SAT, nos va a ir mejor. Sin duda, nos fue mejor en ese sexenio gracias a eso, ¿no? Y sí vimos a grandes empresas pagar millonadas y qué bueno, ¿no? Pero creo que en este momento histórico, en el que el ideario del mexicano promedio ha transitado hacia la izquierda, que no era el caso durante el foxismo. En el foxismo tú levantabas una piedra y te encontrabas un derechoso. Ahora tú levantas una piedra y te encuentras a alguien de la izquierda, un chairo. Entonces este es un momento histórico muy especial porque llega un gobierno con un enorme mandato, con una enorme fuerza, con una enorme popularidad y además con una ideología de izquierda. Entonces yo digo que sí se podría pensar en esa reforma. Déjame ser abogado del diablo aquí. Sí. Analizamos justo el domingo en Radicales, analizábamos Fabricio, Héctor, Alejandro, Álvaro y yo los retos de Claudia Sheinbaum y decíamos en medio de la conversación la oposición está hecha garras, salvo
el gran bastión, que es la élite económica, que sigue en resistencia. ¿Hay viabilidad para enfrentarlos, generar una gran reforma fiscal sin que eso implique aventarnos un tiro y generar inestabilidad? ¿Lo ves viable en ese sentido? Sí lo veo, y te voy a decir por qué. A ver. Porque hay otra cosa que nos acompaña, además del... Se está escuchando la doctora. La doctora. Yo creo que sí, porque me dijo una vez que sí los escucha. Ah, bueno. Entonces, pónganse serios. Sí. Porque yo... Siempre hay seriedad. No. Pero yo pienso, y les voy a decir una cosa, que además de la cuestión doméstica, que ya platicamos de la cuestión política doméstica, que es muy favorable, hay una cuestión global muy favorable. Que es que en este momento los capitales internacionales y la inversión extranjera de Estados Unidos está buscando reubicarse y está pensando en nuestro país para hacerlo. Entonces, ya no quieren invertir en China, ya no quieren seguir invirtiendo en lugares que están ideológicamente desalineados de ellos, y ven a México como con un enorme potencial. Entonces, ¿nos sirve como moneda de cambio o cómo lo ves? ¿Cómo No, decirles entonces a los capitales locales? Ahorita, síganle. No, de todas maneras, capital va a venir. Claro, o sea, no se van a ir de México. Creo que ese es este gran temor que existe de la fuga de capitales. Falla en una gran cosa. Falla en no entender la calidad, el tamaño y la importancia de nuestro país para los mercados internacionales, sobre todo hoy más que nunca. Pero precisamente porque México es una oportunidad, tiene por su ubicación y por las características que tiene como país, es la gran oportunidad para que vengan capitales. Puede eso mismo generar un incentivo al revés para el gobierno. Híjole, es que si le muevo con una reforma fiscal, ya no van a venir. No, ¿y a dónde se van a ir? No hay a dónde. ¿De verdad? ¿A dónde? Bueno, por eso es importante la pregunta, porque hay quienes pensamos efectivamente de que es importante que haga una reforma fiscal. Inclusive yo estoy dispuesto a pagar más. Claro, yo también. Sí. En la medida en la que también se va igualando el ingreso de más mexicanos. Claro, no, además hay muchos abusos en la iniciativa privada. Por ejemplo, los incrementos en el costo de la salud privada. Es un escándalo. Es un escándalo. Entonces, muy pronto, incluso esa clase media o media alta se va a quedar sin poder pagar un salario, un seguro médico. Un seguro médico privado. Sí. Entonces, pero quiero acentuar una cosa. Por favor. Miren, por muchos años el neoliberalismo nos inculcó la idea de que si subíamos el salario, los capitales se iban a ir, a producir a otro lado. Además que iba a haber inflación. Claro. Bueno, lo duplicamos en el país, lo triplicamos en la frontera, y la inversión extranjera directa está en su máximo histórico. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que muchos de esos mitos que nosotros creemos de que se van a ir a producir a otro lado no son ciertos, porque el mercado mexicano, 1, está geográficamente muy bien ubicado, 2, es un mercado muy grande, somos 130 millones de consumidores, y 3, además estamos ideológicamente alineados hoy con la principal potencia mundial, que es Estados Unidos. Más grande que es Estados Unidos. Claro. Entonces yo más bien siento que hay que como que ya creérnosla, ¿no? Sí, y ya decir, ¿saben qué? Este país tiene mucho que ofrecer, y yo creo que además se puede, aquí, cosa muy importante, se puede vender una reforma fiscal que sea pro empresarial, pro crecimiento económico, no que sea antitrabajador, pero que sí se diga, mira, con el dinero que se va a recaudar se va a crear infraestructura, mejores escuelas, más educación, y todo eso es positivo para las propias empresas. Incluso por sector se podría ir. Por ejemplo, pienso en un sector que es, en las condiciones actuales, es muy dañino. Pienso en la televisión, por ejemplo, en las cadenas de televisión, pienso en la prensa. O sea, a lo mejor sería importante abrir todos esos sectores y oxigenarlos, que lleguen otras cadenas. ¿O a qué le sacamos?
Claro, bueno, esa es otra discusión independiente de lo de la reforma fiscal. Es correcto, sí. Pero sí, claro, creo que lo que argumentas es muy importante en el sentido de que parte de la desigualdad de este país se explica por la falta de competencia. Y hay varios sectores en donde hay muy poca competencia. De hecho, eso hace que los precios de las cosas sean más caras en México y por supuesto eso promueve también la pobreza porque la canasta básica en este país es, si recuerdo el dato correcto, 8% más cara de lo que debía ser solamente por la presencia de monopolios y poder de mercado. Lo más padre es que se pueda ir contrarrestando ese relato chumelizado que tiene que ver con esos prejuicios. Es Sí, correcto. carajo. Y este libro tiene un Sí lo tiene que leer propósito. Chumel, ¿eh? Porque Chumel una vez, de hecho, me tuiteó a mí y me dijo algo así Sabrá como, leer. sí sabe leer, sí sabe, aunque no, seguro no lo hace mucho, pero sí sabe leer. Y una vez sí, él tuiteó tal cual, que la gente que recibe programas sociales ya no quiere trabajar y que son unos flojos y unos huevones, ya saben. Y no, o sea, no ha leído Así no es, claramente. Tienen que leer Así no es. Sí. Pues que lo lea ese individuo como otros que tienen amplios espacios en la radio, en la televisión, en la prensa, Sí, y que son víctimas ya de un fanatismo y de prejuicios que también los están hundiendo, ya no los están encauzando al barranco, ya están desbarrancados. Qué bueno, ¿no? Claro. Diga, no les des tips. Sí. Viri. Así no es. Viri Ríos, Ray Campos, no creas todo lo que dicen sobre meritocracia, clase media, clasismo, salarios e ingresos. Ya lo tiene, ya está en las librerías. Entonces es Grijalbo. Y además está como búsquelo. audiolibro. Ah, si lo muy quieren bien. ir escuchando mientras Por hacen, supuesto, es mientras muy lavan padre los también trastes, en cualquier el cosa. tráfico o en la carretera. Ajá. Y trae encuestas inéditas de Encol. Heidi Osuna, vi que le das un especial agradecimiento a Heidi. Sí, pues fíjense que todo esto de poder saber cuántos mexicanos creen los mitos y qué tipo de mexicanos proviene de una encuesta inédita que nos ayudó a hacer Heidi Osuna, la directora ejecutiva de Encol. Sí. Entonces estamos muy, bueno, la queremos y le mandamos Claro, un besito. sí, nosotros también. También nosotros la y queremos. gracias. Sí. Gracias, Viri. Y como siempre, muchas gracias a usted por acompañarnos el día de hoy. Y sí, lea a Viri Ríos en este libro también, que junto con Ray Campos. Hasta mañana. No, hasta lunes. Ya hasta lunes.